Bueno, buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la tutoría número 4 correspondiente a nuestra cátedra Metodología de la Enseñanza de la Matemática. Esperamos contar con su presencia, esperamos contar que se nos unan durante el desarrollo de la tutoría. Recordar además que tenemos algunas tareas pendientes que hay que intentar ir culminando. Ya, cualquier duda, pues ya saben, la pueden hacer saber para que en el tiempo debido nosotros la podamos contestar, ya sea mi persona como tutor Juan Salvador o directamente con el coordinador. Esperamos que la presentación que se trate ahora logre solventar algunas dudas que hayan logrado tener hasta este punto y bueno, esta presentación va a estar disponible en plataforma. Eh, la grabación de la tutoría también va a estar disponible en plataforma. Esperamos que si no se pueden unir en estos instantes, puedan acceder a la grabación durante el transcurso de la semana. Bueno, vamos a desarrollar nuestra tutoría de esta hora. Si tienen alguna duda durante el desarrollo de la tutoría, si se nos puede unir, pues la pueden hacer directamente y la vamos a solventar eh, cuando, cuando exista la duda. Este, les voy a presentar mi escritorio para poder acceder a la presentación. Bueno, mi escritorio ya está presentado, entonces acá tenemos la propuesta para esta tutoría. Eso es lo que vamos a desarrollar en esta tutoría. Bueno, estamos en la cátedra de Metodología de la Enseñanza de la Matemática y como recordábamos, mi nombre es Juan Salvador, tutor de esta cátedra, y en esta mañana vamos a hablar de evaluación y aprendizaje. Esa es nuestra temática de ahora. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a conocer algunas palabras claves que durante el desarrollo de la tutoría se van a tocar. Entonces hay que determinarlas en este punto para evitar cualquier inconveniente. Por ejemplo, las siglas EPA significa Entorno Personal de Aprendizaje. Las siglas NCTM está traducido al español, eh, que significaría Consejo Nacional de Maestros, una organización. Y evaluación, porque es lo que nos interesa esta mañana, actividad orientada al logro de objetivos. Esas son las palabras claves que necesitamos conocer para esta mañana. Bueno, vamos a iniciar. Introducción. Las pruebas tratan de centrar la educación en el estudiante, en su aprendizaje y en el significado funcional de dicho proceso. Los tipos de competencias seleccionados permiten establecer variables de proceso para el estudio. Esas competencias que se quieren lograr con las evaluaciones, pues ya sabemos, es pensar y razonar, argumentar, comunicar, modelar, plantear y resolver problemas, representar, utilizar el lenguaje simbólico formal y técnico de las operaciones. Bueno, esto es lo que se pretende con una evaluación. Esto es lo que nosotros como docentes perseguimos en el estudiante con una evaluación. La evaluación de los aprendizajes en este caso particular de aprendizajes matemáticos debe ser comprendida y practicada como un proceso continuo que contribuye al desarrollo del conocimiento matemático en los estudiantes y no como un producto final que lo etiquete en buenos y malos. Una buena evaluación puede enriquecer el aprendizaje de diversas formas. En este punto decimos que lo que se pretende con una evaluación es potenciar o enriquecer el aprendizaje de los estudiantes, no medir o no calificar directamente, sino que la evaluación es un proceso. ¿Qué nos permite evaluar un proceso? Los conocimientos que han adquirido, destrezas, habilidades. Eso es lo que nos permite a los docentes conseguir de los estudiantes mediante una evaluación. O sea, es un proceso continuo, un proceso que demanda trabajo.
Bueno, iniciamos. Esa era la parte de introducción. Vamos con evaluación. Es una actividad orientada a determinar el mérito o valor de alguna cosa. Esa es la definición clásica de una evaluación. Una actividad orientada a determinar el mérito o valor de alguna cosa. O sea, más que todo calificar. Ese es el que nosotros conocemos como evaluar la evaluación. Pero la evaluación, según Hill, en 1999, en la evaluación se concreta una serie de reglas sociales de validación que tienen que ver con la disciplina del conocimiento, la forma en que esas prácticas se concretan en la escuela y los fines de socialización que sirven de meta para la actividad escolar. Si en acá, según Hill, la evaluación es una serie de reglas sociales que validan el aprendizaje, que validan el conocimiento, que validan todas esas disciplinas. Y en la medida de lo posible, pues nosotros como docentes tenemos que tener la capacidad para poder redactar o utilizar una técnica de evaluación. De modo que estos sirvan para evaluar correctamente al estudiante. En el proceso educativo, la evaluación se considera como el proceso que certifica si el estudiante aprendió un determinado contenido. Este hecho se evidencia en la práctica. Además, se presenta a la evaluación como un elemento divorciado del proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto es lo que nosotros conocemos como evaluación, que solo determina el nivel de aprendizaje del contenido, el nivel de asimilación del contenido. Y a veces va totalmente divorciado del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este punto, lo que como docentes tenemos que tener bien claro es que la evaluación forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y por lo tanto redactar una buena evaluación, redactar o tener la técnica adecuada para evaluar es lo idóneo. Para Santos, 1999, la evaluación debe ser considerada como un proceso y no como un momento final, para lo cual se potencian desde esta forma las siguientes funciones. Bien, para Santos es un proceso, no un punto final. La siguiente función, diagnóstico, permite conocer cuáles son las ideas de los alumnos. Es lo que se pretende conseguir o las funciones de una evaluación. Permitir conocer cuáles son las ideas de los alumnos y poder realizar o poder completar, digamos, los conocimientos de acuerdo a las ideas que ellos tengan. Segundo punto, comprensión. Tercer punto, retroalimentación. Permite la reorientación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Continua. Se realiza a lo largo del proceso de enseñanza y de aprendizaje, como una de las características de la evaluación. Integral. Considera todos los aspectos del desarrollo y crecimiento humano. Y sistemática. Se organiza de acuerdo a los grandes fines o propósitos de la educación, articulándose alrededor de competencias. Flexible. Tiene en cuenta las diferencias individuales, los intereses, las necesidades educativas especiales de los y las estudiantes, así como las condiciones colaterales del centro escolar que afectan el proceso. Interpretativa. Busca comprender el significado de los procesos y productos de los estudiantes. Participativa. Involucra a todos los sujetos del centro educativo. Informativa. Permite reorientar los procesos educativos en forma oportuna para mejorarlos continuamente. Por lo tanto, podemos decir que las características de una evaluación son continua, integral, continua, porque es un proceso integral, porque lo que se pretende es englobar o tocar todos aquellos aspectos que formen parte del desarrollo personal. Sistemática, porque se organiza de acuerdo a los fines, se organiza de acuerdo a objetivos y propósitos. Flexible, porque tiene que ver con las diferencias individuales, con el ambiente eh, donde está inmerso el estudiante. Interpretativa, la evaluación tiene que tener la capacidad de representar una situación problemática de la vida real, o sea, interpretar, digamos, en este caso matemática, interpretar de manera simbólica una situación problemática en el ambiente donde estamos inmersos. Participativa, porque lo que se intenta con esto es eh, hacer partícipes a todos los estudiantes, involucrarlos. Formativa, porque permite reorientar los procesos educativos para mejorarlo. En este punto,
Según los tipos de evaluación, pues nosotros tenemos la evaluación inicial o diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. En el caso y el punto crucial de donde dependemos nosotros como docentes es de la evaluación inicial o diagnóstica. ¿Qué es lo que nos permite la evaluación inicial o diagnóstica? Pues conocer las necesidades, los intereses y los problemas. Este punto es clave. Si el tipo de evaluación que estamos utilizando en la evaluación diagnóstica no es capaz de responder a estas tres características, necesidades, intereses y problemas, quiere decir que cualquier técnica que nosotros utilicemos y no logre solventar estas tres características va a ser falible. ¿Por qué? Porque no estamos respondiendo a las necesidades del estudiante, no estamos respondiendo a los intereses del estudiante y por lo tanto no estamos ayudando a resolver algunas situaciones problemáticas que ellos inicialmente tengan. Las necesidades, intereses y problemas es un punto crucial en nuestra planificación. O sea, de acá parte todo nuestro quehacer educativo. Ahora vamos a analizar cada uno de los tipos. Evaluación diagnóstica. Su objetivo es ajustar el punto de partida del proceso de enseñanza al grupo de clase. La recogida de información se focaliza en cómo se organiza la recogida de información, pues en comprobar si los alumnos poseen los conocimientos y habilidades previas necesarias y requeridas para el inicio del proceso de aprendizaje que sea planificado. Deben comprobar si los alumnos poseen las habilidades, poseen los conocimientos para lograr tratar nuevos conocimientos. Segundo, conocer los conocimientos que ya poseen los alumnos sobre el proceso de aprendizaje que todavía no ha comenzado. Conocimiento contextualizado. Conocer cuáles son las habilidades, conocimientos y conocer qué es lo que ya trae. Y las decisiones que puede tomar el profesor ante los resultados de una evaluación inicial son diferentes. Uno, iniciar el proceso tal como se había previsto, según lo planificado. Dos, remitir a los alumnos a fondos de información complementaria, o sea, si en los puntos anteriores que hemos tratado, si comprobar si los alumnos poseen los conocimientos y habilidades, y nosotros mediante la evaluación diagnóstica pues no logramos solventar esto o logramos conocer que el estudiante tiene algunas necesidades en este punto, necesidad de información puede ser o necesidad de conocimiento para poder enfocarnos en un nuevo tema, pues nosotros tenemos que remitir a los alumnos a fondos de información complementaria para que logren complementar los conocimientos para lograr tratar nuestro nuevo tema. Y tercero, introducir cambios en el contenido del proceso educativo. Si ven acá, nuestras planificaciones no son fijas, porque las decisiones del docente pueden ir enfocadas en iniciar tal como se había previsto. Si la evaluación diagnóstica pues refleja que los conocimientos que hasta ahorita tienen los estudiantes es la necesaria para enfocarse en un nuevo tema, pues se inicia tal como se había previsto. Si no, pues debemos de remitir o debemos de proporcionar la información complementaria, de tal forma sirva para poder anivelar los conocimientos. Y por último, introducir cambios en el contenido del proceso educativo. En el caso de la evaluación formativa, el objetivo fundamental de este tipo de evaluación es determinar el grado de adquisición de los aprendizajes para ayudar, orientar y prevenir tanto al profesor como a los alumnos de aprendizaje no aprendidos o aprendidos erróneamente. O sea, acá como lo menciona acá, la evaluación formativa lo que permite es determinar el grado de adquisición de los aprendizajes. ¿Para qué? Para ayudar, orientar y prevenir tanto a docentes como a alumnos. Bueno, en este punto pues, la evaluación formativa pues, nos ayuda a responder a todos aquellos posibles aprendizajes erróneos que se hayan tenido, ya sean en niveles inferiores o en temas anteriores. Entonces, la evaluación formativa forma parte crucial también para el tipo para nuestra evaluación. ¿Por qué? Porque nos permite conocer los errores o algunas fortalezas que ellos ya tengan. Su finalidad del tipo de evaluación formativa pues, es informar a los alumnos de sus aciertos, errores o lagunas
de manera que el feedback informativo les permita reconducir sus futuras actuaciones. Perdón. En este caso, decíamos, la finalidad es informar a los alumnos eh, de qué conocimientos son los que ellos ya poseen y por lo tanto, si estos conocimientos ya lo poseen, qué nuevos temas podemos tratar con ellos, o si el tema que vamos a tratar con ellos es el adecuado de acuerdo a los conocimientos que ellos ya tengan. Por lo tanto, el feedback o la retroalimentación va a permitir conducir al estudiante a futuras actuaciones, o sea, a nuevos temas. Este feedback es también muy enriquecedor para el profesor, sobre todo cuando analiza los resultados a nivel de grupo y observa los puntos de dificultad tanto respecto al contenido como a los procesos mentales implicados. La evaluación formativa debe realizarse durante el proceso educativo, o sea, desde inicio hasta fin. Número 2. Fragmentar los contenidos y objetivos de la materia en unidades de aprendizaje más pequeños que tengan sentido propio para poder analizarlos. Bueno, en algunos tipos de guiones de clase, pues se puede hacer eh, digamos, una asociación de temas, de tal forma que eh, la información que se proporcione, ya sea que un tema está en la unidad número uno y el otro tema que tiene totalmente dependencia está en la unidad número 7, pues se puede lograr asociar a una sola planificación. ¿Para qué? Para poder asociar todos aquellos contenidos y que el estudiante no sienta que hay un cambio abrupto, o sea que se están tocando temas repetitivamente, también, que en algunos casos pues puede hasta incluso aburrir al estudiante y por lo tanto las situaciones se van a complicar un poco más. Entonces la idea es fragmentar los contenidos objetivos en algo más pequeño, en algo más tratable. Y si se pueden asociar, pues también asociarlos. Como punto número 3, utilizar instrumentos adecuados que detecten los tipos de errores y aciertos. Entonces, ¿qué instrumentos vamos a utilizar para detectar los errores, decíamos, y hacer? Pues va a depender de la necesidad, va a depender eh, de las fortalezas de los estudiantes. Entonces, en este punto es crucial, ¿qué instrumentos vamos a utilizar? ¿Será que un simple guión de preguntas logrará solventar todas aquellas necesidades o logrará presentarme todas aquellas necesidades que los estudiantes tengan? ¿Será que una lluvia de ideas puede ser, eh, va a lograr solventar o va a lograr mostrarme a mí como docente todos aquellos aciertos o errores que ellos tengan? ¿Qué tipo de instrumento voy a utilizar? Como punto número 4, informar a los alumnos, realizar una puesta en común entre profesor y alumnos, atendiendo a las dificultades y haciendo sugerencias para futuras actuaciones. Pues en la medida que nosotros vayamos desarrollando todos nuestros contenidos, pues vamos a hacer sugerencias sobre futuras actuaciones en futuros temas. Por ejemplo, se puede decir, eh, esto va a ayudar se va a ayudar en este nuevo contenido, este se va a ver en futuras unidades. ¿Para qué va a servir? Pues se va a tratar en esa unidad respectiva. Entonces debemos de informar a los alumnos para qué va a servir ese conocimiento, en qué medida nos va a ayudar. Entonces, ¿qué es lo que permite establecer la evaluación formativa? Entonces, que debe realizarse durante todo el proceso educativo. Como segundo, para aumentar contenidos de modo que sean un poco más tratables o contenidos educativos. Como punto número 3, utilizar los instrumentos adecuados. ¿Para qué? Para poder plantearnos a nosotros o poder detectar nosotros como docentes aquellos errores y aciertos que ellos tengan. Y como punto número 4, informar a los alumnos para qué va a servir ese aprendizaje o en qué lo van a aplicar ese aprendizaje. En la medida que nosotros logremos solventar en la evaluación formativa estos 4 pasos, pues el conocimiento va a ser más efectivo, más significativo. Y como tipo de evaluación número 3, la evaluación sumativa, su finalidad esencial es la asignación de puntuaciones o calificaciones a los alumnos y la certificación de la adquisición de determinados niveles para poder seleccionar. Pues
La evaluación sumativa, esta es su finalidad, esta es su función, asignar puntuaciones o calificaciones que logren determinar si ha logrado, digamos, aprobar el nivel o si puede, o si está apto para un nuevo nivel o para nuevos temas. Su función es más social que pedagógica, ya que se trata de determinar si los sujetos reúnen las condiciones necesarias para la superación de un determinado nivel. Obviamente, para determinar si el alumno está apto para un nuevo nivel, todo forma parte del tipo de evaluación, la evaluación diagnóstica y la evaluación formativa que nosotros hayamos utilizado anteriormente. La evaluación sumativa, pues en este punto podemos decir que solo es una recogida de todos los tipos de evaluación que hayamos tenido, de la evaluación diagnóstica y la formativa. Entonces la evaluación sumativa solo recoge toda esa información y determina si el estudiante está apto para un nuevo nivel, un nuevo grado, un nuevo contenido. En ese punto vamos a analizar un pequeño video. eh, Le voy a ir leyendo el texto en la medida que se vaya desarrollando. Acá se hace una, una breve explicación de la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. O sea, un pequeño resumen de los tres. ¿Qué es lo que pide la evaluación? Pues evaluar el desempeño de los estudiantes, qué tan aptos están para un nuevo cargo, un nuevo nivel. Eso es lo que eh, está permitiendo la evaluación, ¿no? El correcto tipo de evaluación. La evaluación debe ser atendida como un proceso continuo de reunión e interpretación de información para evaluar las decisiones, eso ya lo mencionamos. Para, para valorar las decisiones tomadas en el diseño de un sistema de variables. La evaluación del aprendizaje se realiza durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Veamos esto. La evaluación del aprendizaje se realiza durante todo el proceso de enseñanza. ¿Desde dónde parte el proceso de enseñanza entonces? Desde la evaluación diagnóstica. Y los tipos de evaluaciones, pues ya sabemos, son la diagnóstica, formativa y la sumativa. ¿Cuál es el propósito de la evaluación? Entonces, determinar si el alumno está apto para un nuevo nivel. ¿En qué momento se va a realizar? Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Veamos esta parte. Dice, la evaluación formativa no pretende calificar al estudiante, ni centra su atención en los resultados, sino que se enfoca hacia los procesos. Esto es crucial. Es crucial entenderlo ahorita.
¿Cuál es el propósito de la evaluación formativa entonces? Recordemos, suele englobar todas aquellas técnicas o instrumentos que hemos utilizado para poder eh, determinar si está apto para una unidad. O sea, darle una interpretación. ¿En qué momento se va a realizar la evaluación sumativa entonces al finalizar cada contenido? Y veamos este punto, dice, la evaluación no solo debe centrarse en el proceso y en el resultado, sino que debe servir para mejorar la planificación y la didáctica. Decíamos anteriormente, cuando nosotros realizamos la evaluación diagnóstica, el docente tiene tres caminos. O realiza toda su planificación como lo había planeado, valga la redundancia, mejora algunas técnicas o mejora algunos instrumentos. Estos son los tres caminos que tiene el docente. Entonces, ¿para qué sirve la evaluación? Para mejorar una planificación o determinar si la planificación que se está realizando es la correcta. Entonces, haciendo un resumen, la evaluación, la evaluación o los tipos de evaluación pues son diagnóstica, formativa y sumativa. La evaluación diagnóstica pues permite conocer aquellas necesidades, intereses y problemas que tengan los estudiantes. Eh, si nosotros lográsemos enfocar en una gráfica este tipo de evaluación, pues podríamos decir que eso no es más que un punto sobre el eje Y. Las necesidades, intereses y problemas pues están sobre un punto en el eje Y. Las necesidades están sobre ese mismo punto, los problemas están sobre ese punto y los intereses están sobre ese punto. Si nosotros logramos saltar todo el conocimiento que está por debajo de ese punto, si logramos saltar de toda esa información y podemos agregar más información a lo que ellos ya poseen, entonces si logramos saltar esa barrera, quiere decir que nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje está dando los resultados requeridos. Pero, ¿qué normas existen para una evaluación? El Comité Conjunto de Estándares para la Educación Educativa, reconocidos mundialmente en el ámbito con el fin de dotar a la actividad evaluadora de características profesionalizadas, redactó y desarrolló unas normas a tener en cuenta en la planificación y ejecución de la evaluación, que se organizan en 4 categorías principales. Veamos. Las características de una evaluación o las normas de una evaluación pues deben ser, la evaluación debe ser útil, esta es una de las principales normas. La evaluación debe ser aplicable y viable. Punto número 3, debe ser ética. Y punto número 4, debe ser correcta. Estas son las normas principales de una evaluación. Debe ser útil, debe ser aplicable y viable, debe ser ética y debe ser correcta. Vamos con la primera. ¿Por qué la evaluación debe ser útil? Porque se preserva la utilidad si ayuda a identificar y a atender los puntos fuertes y débiles de estudio, las cuestiones de mayor importancia para ellos y también una orientación o dirección para la mejora. Debe ser aplicable y viable porque para ello se debe emplear procedimientos de evaluación que puedan ser aplicados con la menor interrupción posible. Veamos estos dos puntos. Debe ser útil porque puede servir para solucionar una situación problemática. Si la evaluación no persigue este punto, este objetivo, entonces carece de significado, carecerá de significancia. ¿Por qué debe ser viable? Porque se debe de realizar con lo que se tenga, de tal forma que no interfiera en la adquisición de conocimientos. Debe ser ética, lo que se favorece si está fundamentada en acuerdos explícitos que aseguren que se aportará la cooperación necesaria, que los derechos de todas las partes implicadas serán protegidos y que los resultados no estarán amañados ni corregidos. Eso es parte crucial en toda evaluación. Como punto número 4, pues debe ser correcto. La corrección se persigue describiendo el objeto tal y como se desarrolla y en su contexto, destacando lo positivo y lo negativo del plan, de los procedimientos y de las conclusiones de la evaluación, procurando evitar y controlar toda predisposición y prejuicio, aportando datos válidos y fiables,
Veamos esta última parte. Dice acá, procurando evitar y controlar toda predisposición y prejuicio, aportando datos válidos y fiables. ¿Por qué debe ser correcta? Porque el tipo de evaluación lo que pretende es intentar medir eh, la asimilación de los conocimientos, intentar medir si la evaluación diagnóstica se ha superado, si todas aquellas necesidades, todos aquellos intereses y todos aquellos problemas han sido solventados. Eso es lo que pretende. No pretende predisponer o prefijar tal estudiante va a salir mal por tal cosa. No es eso lo que se pretende. Por eso se dice que la evaluación debe ser correcta, porque lo que está persiguiendo es determinar lo positivo o lo negativo del plan y poder aportar información valedera, digamos en este caso, o válida, para futuras acciones. Entonces, decíamos, la evaluación puede ser útil, aplicable y viable, debe ser ética y debe ser correcta. Estas son las 4 normas principales de toda evaluación. Pero según el MCTM, la evaluación debería, como punto principal, reflejar las matemáticas que todos los estudiantes necesitan saber y ser capaces de hacer. Decíamos en tutorías anteriores, si nosotros, mediante el desarrollo de nuestro quehacer educativo, logramos promulgar en el estudiante o potenciar en el estudiante la transformación de una situación problemática a un lenguaje simbólico y que logre solventar este lenguaje simbólico, entonces quiere decir que le estamos dando totalmente relevancia a la información que le estamos dando. Entonces la matemática debe reflejar que todos los estudiantes necesitan saber y ser capaces de hacer, porque mediante la simbología pues es como se logra entender el ambiente, el contexto. Y hay que hacerles notar que ellos también son capaces de hacer. Punto número 2, realizar el aprendizaje de las matemáticas. Entonces la evaluación debería realizar el aprendizaje de matemáticas o potenciar el aprendizaje de matemáticas. Punto número 3, promover la equidad. Promover la equidad en todos los participantes. Punto número 3, la matemática pues o la evaluación pues debe ser un proceso abierto. Por eso decíamos, ¿qué tipo de instrumentos estamos utilizando? ¿Será que es un proceso totalmente monótono, un proceso totalmente directo? Entonces, si estamos utilizando el mismo instrumento todo el tiempo, quiere decir que la evaluación no sería un proceso abierto, porque la evaluación sería un proceso totalmente cerrado. Nosotros como docentes de matemáticas tenemos que tratar de manera profunda este punto. No se puede decir que el desarrollo de un ejercicio está totalmente equivocado si no ha logrado solventar o no ha logrado llegar a una respuesta. Tenemos que analizar también el proceso, el desarrollo del ejercicio y poder determinar si la asimilación de algunos contenidos han sido los correctos o si hay malinterpretado la información o durante el desarrollo, digamos, de una ecuación tiene problemas a la hora de despejar o por qué. ¿Por qué tiene problemas de despeje? ¿Por qué tiene problemas de potenciación? ¿Por qué? Entonces, la evaluación debe ser un proceso abierto de tal forma que a nosotros los docentes nos brinde la información necesaria para poder modificar nuestras planificaciones de acuerdo a las necesidades que los estudiantes tengan. Como punto número 4, promover inferencias válidas acerca del aprendizaje de las matemáticas. Está totalmente en correspondencia directa con el punto anterior. Y como punto número 6 es ser un proceso coherente, coherente con el ambiente, coherente con el entorno donde se desenvuelve el estudio, que sean aplicables a nuestro entorno. Mencionábamos en la tutoría anterior, la mayoría de los ejercicios o la mayoría de las situaciones problemáticas son un tanto idealizadas. ¿Por qué decíamos que son idealizadas? Porque eliminamos algunas variables de tal forma que puedan ser estudiadas, puedan ser ah, transformadas a un sistema simbólico, decíamos. Pero tenemos que promulgar en el estudiante, tenemos que potenciar en el estudiante, mejor dicho, esa capacidad de asimilación de la información, tanto teórica como práctica, que pueda ser asociada toda la información simbólica a un contexto real.
Entonces, la evaluación en este punto entonces debería primero reflejar que las matemáticas son necesarias y por lo tanto si son necesarias hacerle saber al estudiante que ellos también son capaces de hacer y son capaces de modificar toda la información. Como punto número 2, realizar las matemáticas del aprendizaje, promover la equidad y ser un proceso abierto, promover experiencias válidas acerca del aprendizaje y ser un proceso coherente con el contexto. Y llegamos al punto número 1. A la primera pregunta a resolver. Nos dice, ¿qué estrategias utilizaría si la mayoría de los estudiantes pueden resolver sistemas de ecuaciones lineales, pero no pueden reconocer los problemas con la resolución de un sistema de ecuaciones lineales? Veamos acá, lo mencionábamos anteriormente en la tutoría. ¿Cómo es posible o qué realizaríamos, qué estrategia realizaríamos si ellos son capaces de resolver ecuaciones, pero no son capaces eh, de poder transformar una situación problemática a una ecuación lineal, por ejemplo? ¿Qué estrategia utilizaríamos? O sea, si tenemos toda la parte simbólica totalmente afianzada, perdón, ¿cómo podríamos agregar la información necesaria o qué tipo de información necesitamos agregar para que la contextualización de cualquier situación matemática al entorno matemático sea la correcta? O sea, ¿cómo podemos hacerle entender al estudiante que la mayoría de las situaciones problemáticas en nuestro ambiente se pueden escribir de manera simbólica? Por eso dice, ¿qué estrategias utilizaría si la mayoría de los estudiantes pueden resolver sistemas de ecuaciones lineales, pero no pueden reconocer los problemas donde aplique la resolución del sistema de ecuaciones? Respondamos a esta interrogante. Vamos al punto número 2. ¿Qué instrumentos de evaluación en matemáticas son los necesarios? Entonces, en plataforma ya se han habilitado algunos instrumentos de evaluación, algunas rúbricas también para poder evaluar de acuerdo al instrumento y pues hay que analizarlo. Según los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar, pues debemos de responder a 4 interrogantes, que son las ideales o son las principales en todo proceso educativo. ¿Qué evaluar? ¿Qué información voy a evaluar? ¿Qué información me da la información necesaria? Perdón, valga la redundancia. ¿Qué información me da la pauta para poder eh, llevar un nuevo curso, digamos, o poder acceder a un nuevo curso, a un nuevo tema? ¿Qué información es la que necesariamente se debe evaluar para poder medir o poder solventar o poder darle respuesta a los objetivos que se hayan planteado? Ahora, he logrado discriminar cuál es la información que va a ser válida para poder accesar a un nuevo contenido. Entonces, ¿cómo lo voy a evaluar? ¿De qué manera lo voy a evaluar? ¿Cuándo lo voy a evaluar? ¿En qué momento lo voy a evaluar? Decíamos, existen 3 tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa, y todos van en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y para qué voy a evaluar? Darle significancia a lo que se va a evaluar. Esas son las 4 preguntas en las que debemos de enfocarnos a la hora de elegir nuestro instrumento de evaluación. Respondiendo a la primera pregunta, ¿qué aprendizajes hay que evaluar? La respuesta pues es la referencia a los objetivos. Los aprendizajes o la información que se vaya a evaluar pues va a ir de acuerdo a lo que nos pida el objetivo. Porque recordemos, en nuestro plan de estudio hay información que es totalmente anexa a lo que nos pide, a lo que nos plantean los objetivos. Entonces nosotros debemos de realizar nuestras evaluaciones de acuerdo a lo que nos planteen los objetivos. Una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. Esto es lo que vamos a evaluar. ¿Qué aprendizajes hay que evaluar entonces? Una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. Esta información es que vamos a evaluar. No es solo un proceso memorístico, sino que además es una actitud, es una capacidad de contextualizar el ambiente, una capacidad de simbolizar el ambiente. Esto es lo que se quiere evaluar. Lo primero que hemos de hacer para evaluar los aprendizajes es especificar y concretar el objeto de valoración, es decir, concretar el tipo de aprendizajes que se quieren promover en cada una de las asignaturas.
Los aprendizajes son el producto o resultado conseguidos por los alumnos. Si ven lo que se pretende, lo que primero que debemos de no perder de vista es que lo que se pretende evaluar concretiza el tipo de aprendizaje que se quiere promover en todas las asignaturas. ¿Para qué nos va a servir? Y por último dice, los aprendizajes son los productos o resultados conseguidos por los alumnos. Eh, Esta es una definición bastante usada, que a veces se dice que el único que aprende es el estudiante, es el alumno. Pero sabemos que en nuestro proceso educativo existe una relación eh, totalmente dependiente, digamos. Porque recordemos que nuestra planificación va a depender de las necesidades de los estudiantes. Entonces, en la medida que logremos modificar todas nuestras planificaciones, entonces también nosotros como docentes vamos a tender a aprender tal vez otra técnica de evaluación, otro instrumento de evaluación, pero siempre vamos a estar aprendiendo. Entonces, los aprendizajes son los productos o resultados conseguidos por los alumnos. Los aprendizajes son los productos o resultados conseguidos por los alumnos, lo que mencionábamos anteriormente. O sea, nuestro quehacer educativo va a depender de qué resultados obtenemos en los alumnos. Y si la evaluación no logra reflejar eso, pues quiere decir que o hemos estado utilizando el instrumento inadecuado, perdón, o la planificación no se ha logrado desarrollar de la manera correcta. Por lo tanto, el instrumento y la planificación deben de ir acordes. Aunque lo que se evalúa son los conocimientos adquiridos en relación a la materia, los sujetos aprenden o deberían de aprender más cosas, ya sea procedimientos y destrezas intelectuales, a utilizar y aplicar estos conocimientos, a analizar, valorar y tomar decisiones en situaciones prácticas, intereses y efectos en relación a estos objetivos y situaciones, a desarrollar no solo determinados hábitos intelectuales, sino también comportamientos sociales. Si bien acá decíamos, la evaluación es una combinación de diferentes áreas, por eso decíamos, el proceso educativo es más que todo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque está asociando la mayoría de disciplinas, ya sea la parte social, la parte económica, la parte psicológica. Entonces, el objetivo de la evaluación o lo que se pretende lograr con una evaluación es lograr despertar en el estudiante todas aquellas habilidades, todas aquellas destrezas y que obviamente todas aquellas habilidades, destrezas y aquellos intereses y efectos que se puedan tener se logren eh, aplicar al entorno, se logren aplicar al ambiente. Pero entonces, ¿cómo evaluar? Si lo que se pretende con la evaluación es tocar toda la parte interdisciplinaria, cómo lograr asociar la parte social, la parte económica, la parte simbólica, la parte psicológica, entonces, ¿cómo voy a evaluar entonces para que el, la evaluación, para la redundancia, me refleje toda esta información? ¿Cómo evaluar? La eficacia de la evaluación depende en buena parte de que se programe o prepare adecuadamente con el grado de simplicidad o complejidad que pida la situación. Veamos acá, ¿cómo vamos a evaluar? Va a depender de que se programe o prepare adecuadamente con el grado de simplicidad o complejidad que pida la situación. Si la situación está exigiendo la aplicación de una evaluación, un poco compleja, pues ya va a depender, nosotros tenemos que aplicarla, pero si nuestro objetivo pues nos está planteando una situación un poco accesible, digamos, entonces el grado de dificultad va a ser totalmente mínimo. Entonces, ¿de qué va a depender? Va a depender en buena parte de qué se programa y si se programa adecuadamente. Por lo tanto, si decimos acá que va a depender de qué se programe adecuadamente, entonces la planificación debe ser correcta, debe ser correcta. En definitiva, se trata de decidir cómo se recogerá la información, técnicas y de instrumentos que utilizará que nos garantice en la medida de lo posible dos características básicas de toda medición, es decir, la validez y la fiabilidad.
y por otra establecer los criterios de valoración y los niveles de ejecución. ¿Cómo vamos a determinar entonces si la evaluación es correcta? Si esto me están logrando medir de manera adecuada la validez y la fiabilidad. Fiabilidad de acuerdo a si me está logrando plantear la información correcta o la información que necesitamos para poder mejorar nuestra planificación. Validez puede decir si es totalmente correcto. ¿Cómo evaluar de acuerdo a la validez y la fiabilidad? Entonces vamos a analizar cada uno de estos puntos. La validez. ¿Qué es la validez o qué indica la validez? Indica el grado en que un instrumento mide aquello que pretende medir y proporciona información adecuada en relación a su uso y utilización. Eso es la validez. Indica el grado en que el instrumento logra medir lo que se logra medir aquello que se pretende medir, aquel conocimiento que se pretende medir. Eso es la validez. Cuando nos planteamos la validez entonces de una prueba, hemos de responder a las siguientes preguntas. Si decimos que debe de intentar medir aquello que se pretende medir o aquellos conocimientos que se hayan planteado en los objetivos, pues debemos de responder a estas preguntas para poder verificar si la validez de ese instrumento es correcta o de esa prueba es correcta. Primero, ¿mide el instrumento aquello que queremos medir? ¿Será que el orden, digamos, el orden, si es un cuestionario, el orden de las preguntas va de acuerdo a lo que se quiere medir? ¿Será que la información que se está pidiendo en esa prueba logra medir toda la información que digamos, se va a lograr ocupar en temas siguientes? ¿Será que hemos logrado solventar aquellas necesidades que se hayan tenido durante el desarrollo eh, de la materia, digamos? Como segundo punto, ¿en qué grado lo mido? Mínimo grado, grado intermedio o superior. ¿En qué grado lo mido? Número 3, proporciona la información necesaria para nuestros propósitos evaluativos. Recordemos que los propósitos evaluativos es lograr sobrepasar lo que plantea la evaluación diagnóstica, las necesidades, intereses y problemas. Proporciona la información y ese instrumento entonces para poder solventar todas aquellas necesidades, intereses y problemas, o además, si logra solventar o si proporciona la información necesaria para poder decir, este estudiante está apto para un nuevo tema o está apto para un nuevo nivel en la educación. Estas tres preguntas son cruciales. Primero, ¿mide necesariamente lo que en realidad se quiere medir? ¿En qué grado lo mide? Y si proporciona la información necesaria para los propósitos de la evaluación. Recordemos que cada evaluación tiene su propósito. Por lo tanto, el orden de las preguntas, las categorizaciones o los tipos de ítems que logremos plantear en esta evaluación son cruciales. La validez entonces no es una propiedad general del instrumento. Entonces no podemos generalizar la validez a todos los instrumentos o a un instrumento específico porque va a depender, decíamos, de los propósitos de la educación, propósitos educativos. La validez no es una propiedad general del instrumento de medida, sino que depende del propósito que se persiga con su utilización, lo mencionábamos anteriormente. De manera que no se puede hablar de una validez general, sino relativa a los objetivos de aprendizaje que queremos medir y al tipo de decisión que se quiera tomar con la información que nos proporciona. Veamos esto. La validez no es general, sino que es relativa a los objetivos de aprendizaje y también al tipo de decisión que se quiera tomar con la información. Al tipo de decisión que se quiera tomar con la información, pues ya sabemos que se está haciendo referencia a la información diagnóstica. Y relativo a los aprendizajes, pues ya sabemos que es más que todo la evaluación formativa. Entonces ya decíamos, la validez no es general, sino que es relativa a los aprendizajes y relativa también al tipo de decisión que vamos a tomar en nuestra planificación. Ojo con esto, el tipo de decisión no solo se va a tomar en la información diagnóstica, sino que también se puede retomar en la evaluación formativa. Porque de acuerdo a lo que los estudiantes nos planteen, nosotros nuestras planificaciones las vamos a modificar, ¿no? O las podemos modificar. Bueno, en el segundo punto, la fiabilidad. Decíamos, la evaluación debe tener las características de validez y fiabilidad. Ya analicemos
validez, que lo que pretende es decir eh, si el instrumento que estamos utilizando es el correcto. Se está midiendo lo que se quiere medir en realidad, o si en este caso eh, sigue los propósitos que nosotros como docentes tenemos, los propósitos educativos. En el caso de la fiabilidad, pues esta hace referencia a la exactitud y precisión de resultados obtenidos con la aplicación de una prueba determinada. El objetivo es reducir el margen de error en la medida de lo posible. La fiabilidad depende en buena parte del número de datos o preguntas. ¿Cuál es la gran diferencia entonces entre validez y fiabilidad? La validez proporciona la información necesaria para nuevos propósitos y la fiabilidad pues lo que hace es hacer una referencia en cuanto a la precisión de los resultados y si en este caso los objetivos reducen o la evaluación está reduciendo algunos márgenes de error de acuerdo a lo que la evaluación diagnóstica haya planteado. La fiabilidad en este caso entonces va a depender en buena parte del número de datos o preguntas. No quiere decir entonces que un instrumento utilizado, digamos un cuestionario con 5 preguntas, no sea el adecuado. Quiere decir eh, que todo el número de preguntas va a ir de acuerdo a la información que yo como docente quiera obtener. Si para evaluar un contenido es necesario o bastan 5 preguntas, pues esas 5 se realizan. Si basta con 10, pues esas 10 se realizan. Pero si es un contenido un poco más extenso, en la que se requiera más información, entonces vamos a estar hablando de 15 o 20. Obviamente no todas las preguntas necesariamente van a ser del mismo tipo. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que queremos como docentes es despertar esa actitud crítica, esas habilidades, esas destrezas en los estudiantes. No solo responder a preguntas monótonas, a preguntas que solo vayan a buscarlas digamos, en su material y solo de transcribir, sino que pueden ser preguntas de análisis. Entonces la validez, decíamos, va de acuerdo de acuerdo a proporcionar la información necesaria para futuras acciones. Y la fiabilidad, pues lo que intenta realizar con esto es reducir el margen de error en cuanto a los instrumentos utilizados. Y en este caso va a depender de la cantidad de información que se le pida al estudiante eh, para nosotros como docentes tomarla en temas posteriores. Como no se puede preguntar todo a todos, habrá que tener más datos de aquello que se juzga más importante, y esto supone clarificar qué es más y menos importante. Este punto es determinante. ¿Qué es lo que vamos a pedir en una evaluación entonces? ¿O qué es lo que vamos a solicitar al estudiante en una evaluación? Decíamos al inicio, va de acuerdo a los objetivos. Recordemos que en los libros de trabajo hay información totalmente extra y esa información no es que no se pueda evaluar, sino que esa información lo que intenta hacer en el estudiante es eh, despertar las competencias básicas de matemáticas, relación de matemática al entorno, esas competencias. Pero en una evaluación no necesariamente voy a utilizar esa información que los libros de trabajo me presentan, sino que voy a evaluar lo que nos pidan o lo que nos planteen los objetivos. En este punto, ¿cómo poder determinar qué es más y menos importante entonces? Recordemos que todo nuestro proceso educativo es sistemático, es un proceso, por lo tanto, puede o existe información que pueda que se retomen en temas posteriores. Entonces, esa información es que hay que tratar, esa información es que hay que evaluar. ¿Por qué? Porque es necesario realizarla o se va a ver en temas posteriores y va a ser necesario eh, que esa información esté totalmente afianzada. Eso es lo que se pretende con la evaluación. Eso es clarificar bien qué me va a servir en temas posteriores, qué información me va a servir en temas posteriores. Eso es lo que se debe tratar eh, con mayor énfasis, o hacer énfasis en algunas fuentes de error que nosotros tenemos para la recogida de información o la recogida de datos, pues es una, puede ser el instrumento que estemos utilizando. Si estamos utilizando un instrumento de un cuestionario, digamos, entonces no necesariamente todo el tiempo se va a utilizar ese instrumento para recoger la información que nosotros buscamos. ¿Por qué? Porque recordemos que las necesidades, los intereses y los problemas de los estudiantes va de acuerdo al tema que se esté tratando.
Entonces el instrumento para recoger esa información va, va a ser variable. Entonces acá el literal, literal A, el instrumento de recogida de datos. No todos los medios de recogida de información son igualmente adecuados para los distintos tipos y niveles de aprendizaje. Si nosotros queremos crear una actitud crítica, pues obviamente no debemos de utilizar solo ejercicios matemáticos, sino que debemos de estudiar algunas situaciones problemáticas del ambiente o estudio de casos, puede ser. Para el literal B, otra fuente de error, el ambiente. Decíamos, la mayoría de los problemas matemáticos son un tanto idealizados. Por lo tanto, no podemos decir que el estudiante no ha interpretado bien si algunas variables se han logrado omitir en un problema. Pero el ambiente a veces eh, está en contra del aprendizaje del estudiante. ¿Por qué? Porque el estudiante puede decir, pero si esto no existe en la realidad, si esto no puede ser aplicable en la realidad, si quito esta variable es imposible que ocurra. A veces el ambiente puede interferir también en el proceso. Entonces, esto es otra fuente de error también. El ambiente, en la medida en que la situación en la que se recoge la información se aleja más de las circunstancias habituales, la posibilidad de error es mayor. Por ejemplo, la selectividad. Es decir, si se aleja más de lo que el estudiante percibe, si la información o lo que yo estoy evaluando se aleja de lo que el estudiante está percibiendo en su entorno, digamos, entonces la información que logremos obtener de ese tipo de evaluación va a ser totalmente errónea también. Porque recordemos, el ambiente es cambiante. Otro, el evaluado. A veces tendemos a menospreciar a los estudiantes y a establecer prejuicios antes valga la redundancia, antes de realizar la evaluación. Entonces, otra fuente de error también va en torno a los evaluados, porque a veces un estudiante, no porque si nuestra prueba de diagnóstico, digamos, es una lluvia de ideas, no porque el estudiante no participe, quiere decir que no sabe sobre el tema. Pueda que sea un poco tímido y por lo tanto en ese punto nosotros como docentes tenemos que tener ciertas alternativas para poder evaluar. Entonces, algunos tipos o márgenes de error que se cometen de acuerdo a la información que nosotros como docentes requerimos también va en torno al evaluado. Nosotros tendemos a marginar también a eso. El evaluado, quizás una de las mayores pérdidas entre lo que se percibe y la realidad está en el propio alumno, que nunca llega a reflejar cuantitativa y cualitativamente todo lo que se sabe. También en este punto. Y literal B, el evaluador. En este caso se está hablando del docente. El profesor cuando evalúa toma o debe tomar decisiones que implican cierta dificultad y como consecuencia riesgos de posibles errores. ¿Cuándo? Decide los objetivos que va a evaluar, o sea, si discrimina. Entonces, en la parte de la selectividad de la información que nosotros queremos o que nosotros como docentes vamos a evaluar, pues tenemos que, para minimizar ese margen de error, pues debemos de enfocarnos de acuerdo a lo que los estudiantes verán en temas posteriores, a lo que se les exigirá en temas posteriores. Entonces, en cuanto al evaluador, uno de los que pueda reflejar algún margen de error es que decida los objetivos que va a evaluar. Otra también es elige una técnica de recogida de información, técnica errónea en algunos casos. Diseña una prueba concreta. La misma prueba todo el tiempo también puede formar parte de errores. Una prueba, corrige la prueba y puntúa. Puntúa información, digamos, está puntuando participación. Si tenemos un estudiante un poco tímido, pues entonces ya forma parte de nuestro margen de error, porque el hecho de que el estudiante no participe no quiere decir que no sepa sobre esa información. Entonces, decíamos, las fuentes de error pues son, uno, el instrumento que estamos utilizando, otro, el contexto o el ambiente, otro, el alumno, y como cuarto, el evaluador, el docente. Eso forma parte de nuestro margen de error. Los instrumentos de evaluación van de acuerdo al proceso y al aprendizaje. De acuerdo al proceso, pues son contratos didácticos de acuerdo a la asociación de temas que nosotros mencionábamos. Cuestionarios de coevaluación, cuestionarios de autoevaluación
bases de orientación y observación de la clase. Esto es de acuerdo al instrumentos de evaluación para el proceso. Y para el aprendizaje, pues son cuestionarios o test de evaluación, producciones del alumnado, trabajos prácticos, mapas conceptuales, pruebas escritas y orales, observación de la clase, plantilla de observación y portafolio. Estos son los instrumentos de evaluación de acuerdo al proceso y de acuerdo al aprendizaje. Planteamiento de un problema en torno a la matemática, entonces. En esta dimensión se incluyen los aspectos relacionados directamente con la llamada resolución de problemas. Esto es, traducir las situaciones reales a esquemas o modelos matemáticos, plantear, formular y definir diferentes tipos de problemas matemáticos aplicados de respuesta abierta, cerrada, resolver diferentes tipos de problemas seleccionando las estrategias adecuadas y comprobando las soluciones obtenidas. Recordemos que a la hora de plantear, a la hora de plantear un ejercicio, pues debe de ir toda la información inmersa, ya sea directa o indirectamente en el ejercicio. Y si no, pues debemos de agregarle esa información en cuanto o en el momento en que vayamos ya a la solución. Pero cuando vamos a plantear un ejercicio, pues debe ir toda la información necesaria. En tutoriales anteriores, pues veíamos cómo poder analizar si toda la información va directamente en el planteamiento del problema. ¿Qué incluye los planteamientos del problema entonces? ¿Qué incluye la evaluación? Pues, incluye las capacidades de plantear, formular y definir diferentes tipos de problemas matemáticos, puros, aplicados, de respuesta abierta o cerrada. Resolver diferentes tipos de problemas matemáticos mediante una diversidad de vías. Eso es lo que incluye, o qué capacidades incluye la evaluación. Implica plantear, decíamos en tutorías anteriores, el estudiante debe de tener la capacidad de replantear el problema, replantear la información y lograr si es replantear la información o la situación problemática, pues cómo lo va a lograr simbolizar. Resolver diferentes tipos de problemas matemáticos mediante una diversidad de vías. O sea, que el estudiante no se adecue a un proceso mecánico, a un proceso monótono. Que el estudiante tenga la capacidad también de crear sus propios procesos o en algunos de los casos, pues, obviar algunos pasos que pueda que ya se conozcan. Entonces, no quedarnos en este punto, pues, no quedarnos con una sola forma de resolver un problema. En matemáticas se da mucho esto, recordemos, que la forma de resolver un ejercicio no es el mismo todo el tiempo. Siempre requiere abordajes totalmente diferentes. Y para este punto, pues tenemos la pregunta generadora número 2. Considera que las pruebas escritas, es decir, examen, son el instrumento más efectivo para garantizar si un estudiante adquirió los conocimientos básicos del contenido. Considera que las pruebas escritas son el instrumento más efectivo para garantizar si un estudiante adquirió los conocimientos básicos del contenido. Eso es desde su punto de vista. Eh, si decimos que no, ¿por qué? Si decimos que sí, ¿por qué? ¿Y cómo podemos mejorar estos instrumentos de evaluación? Recordemos que los exámenes tampoco no es que no reflejen lo que se está pidiendo. Digamos, el instrumento que vamos a utilizar va a depender de la información o de los objetivos que nos estamos planteando o que el programa nos esté planteando. Entonces, debemos de responder a este interrogante. Bueno, hasta este punto entonces, ¿qué es lo que se ha tratado? ¿Qué es lo que se ha tratado? Hemos visto desde la parte de evaluación, que decíamos que la evaluación se centra en el aprendizaje de los estudiantes. La educación se centra en el estudiante, la evaluación, pero si se centra en la evaluación, también nosotros como docentes formamos partícipe de este proceso. ¿Por qué formamos partícipe de este proceso? Pues porque nosotros somos quienes decidimos el instrumento que vamos a utilizar y en qué momento lo vamos a utilizar.
Nosotros decidimos qué información vamos a evaluar y en qué momento la vamos a evaluar. Nosotros también seleccionamos la información a evaluar y en qué momento también la vamos a evaluar. Entonces, en las pruebas o los exámenes, eh, sí, van centradas al estudiante, pero van dependientes del docente. Entonces, si nosotros como docentes elegimos una técnica errónea, una técnica o un instrumento que no refleje lo que nuestro objetivo está planteando, pues el, tenemos que tener nosotros también la capacidad de discernir si se están realizando las cosas de la manera correcta o no. Entonces, hemos partido desde ese punto, que las pruebas se centran en el estudiante, pero son dependientes del docente. ¿Y el docente de quién depende para poder seleccionar esa prueba? Entonces depende de los objetivos. Lo decíamos, la evaluación es una actividad orientada a determinar el mérito o valor de alguna cosa. Eso es evaluar. Eso es evaluar, es calificar y además cualificar. Decíamos, la evaluación no solo es cuantitativa, sino que lo que intenta plantear también es la parte interdisciplinaria, la parte aplicativa del método. Obviamente la evaluación es un proceso educativo que certifica al estudiante como apto para poder abordar un nuevo tema, que para la parte de la información pues tenemos, o la parte de la evaluación pues decíamos, debe ser continua, debe ser todo el tiempo, debe ser integral, o sea, mezclar todas las disciplinas, debe ser sistemática, flexible, interpretativa, participativa y formativa. Esos son los tipos de... Esas son las características de una evaluación. Entonces, la primera decíamos es continua, segunda es integral, la cuarta sistemática, y la quinta flexible, interpretativa, participativa y formativa. Luego veíamos los tipos de evaluación. Decíamos la evaluación inicial o diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Mencionábamos, nuestro punto o el punto crucial de todo docente es la evaluación diagnóstica. ¿Por qué? Porque de acuerdo al instrumento que estemos utilizando, si lo utilizamos de la manera correcta, vamos a poder obtener la información necesaria del estudiante. ¿Qué información va a ser esa? Todas sus necesidades, todos esos intereses y todos esos problemas. Decíamos, las necesidades, intereses y problemas lo podemos enfocar en un punto en el plano cartesiano, podemos decir, sobre el eje Y, que la información que ya se tiene, pues eh, la información que ya se tiene, pues estaría por debajo de. Este es el punto crucial. Este es el punto que nosotros conocemos como necesidades, intereses y problemas. ¿Qué es lo que ya se conoce? Toda esta parte. Necesidades, intereses y problemas se van a centrar en este punto, en el eje Y. Si nosotros logramos pasar de toda la información que ya se quiere y logramos solventar esta barrera, quiere decir que nuestro proceso educativo o nuestro quehacer educativo está dando los frutos deseados. Entonces, la evaluación diagnóstica es la crucial de todo, porque nos evalúa, proporciona la información de necesidades, intereses y problemas. Esto es lo que se pretende. Agregar más información, no solo la información que ya posee, sino agregar más información que vaya en busca de nuevos temas. Para la evaluación formativa, pues decíamos, se desarrolla durante todo el proceso, que va desde la coevaluación, la autoevaluación o cualquier tipo de evaluación que nosotros utilicemos. Y la evaluación sumativa, pues decíamos, no es tanto cuantitativa, sino cualitativa, porque la evaluación sumativa es la que me planteo, que me dice, este estudiante está apto para, ya sea un nuevo nivel, un nuevo tema. Entonces la evaluación sumativa únicamente está tratando la parte cualitativa. ¿Por qué? Porque no está afirmando si el estudiante es apto para. Y se analizó cada uno de los tipos. em, Cada uno de los tipos. Las normas de la evaluación, decíamos, pues debe ser útil,
¿Para qué se va a aplicar esa información? Debe ser aplicable y viable en el entorno, debe ser ética, pues no debe de establecer algún tipo de prejuicio, debe ser correcto todo el tiempo. Se analiza todo eso y la evaluación también debería reflejar la parte matemática, ser un proceso abierto, ser un proceso coherente con las necesidades del estudiante. Y haciendo énfasis a la primera pregunta, ¿qué estrategia utilizaría si la mayoría de estudiantes pueden resolver problemas eh, de sistemas de ecuaciones lineales, pero no pueden reconocer los problemas donde aplique la resolución de un sistema de ecuaciones lineales? No sé si ustedes como docentes ya se han, digamos, ya han tenido este tipo de problemas, que pueden resolver los problemas mecánicos, pero no pueden lograr pasar la información o la situación problemática al lenguaje simbólico. Entonces, ¿qué estrategias utilizaríamos entonces si toda la parte mecánica, toda la parte matemática se conoce, pero la parte de textualización, de reconocer los problemas del entorno, no se han despertado en el estudiante? Entonces, esa es la idea de este programa. Luego se analizaron los instrumentos de evaluación que decíamos, debemos de responder a las cuatro preguntas: qué, cómo, cuándo y para qué evaluar. ¿Qué evaluación vamos o qué información vamos a evaluar? Decíamos, va de acuerdo a los objetivos. Recordemos, los libros de texto proporcionan información extra, pero ¿será que esa información va de acuerdo a lo que nos exige el objetivo? Ahora, como segunda pregunta, ¿cómo evaluar? ¿De qué manera voy a evaluar? La tercera pregunta, ¿cuándo evaluar? ¿En qué momento? ¿Para qué evaluar? Decíamos, el aprendizaje pues es una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. Esto es aprendizaje, esto es lo que debemos de evaluar. Hacemos una combinación de todas las disciplinas necesarias. Y acá está una definición bastante importante. Los aprendizajes son los productos o resultados conseguidos por los alumnos. Se analizaron cada una de sus partes y decíamos cómo evaluar de acuerdo a la validez y la fiabilidad. Decíamos, la validez únicamente lo que intenta plantear es si mide el instrumento aquello que estamos evaluando, si mide necesariamente el, la información que nos está pidiendo el objetivo. ¿Qué grado lo mide? ¿Será que mi instrumento está a un grado de 30%? Y si está a un nivel de 30%, entonces quiere decir que el instrumento está funcionando por debajo de la mitad. Entonces, ¿qué modificaciones le podemos hacer a ese instrumento para poder sobrepasar el 50%? Y por último, lo más crucial, pues proporciona la información necesaria para los procesos o para los propósitos evaluativos. Eso es lo en cuanto a la validez de los estudios. Y decíamos también, la validez no es no es general, sino que va de acuerdo a los objetivos y va de acuerdo al tipo de decisión que se quiera tomar en el estudio. La fiabilidad pues hace hincapié a minimizar los márgenes de errores que se cometen en la mayoría de los instrumentos. Decíamos, a veces la fiabilidad o ese margen de error puede ser minimizado en la medida que nosotros agreguemos más preguntas. No quiere decir entonces que en todos los temas si estamos utilizando un cuestionario, por ejemplo, en todos los temas se van a utilizar 30 preguntas. ¿Por qué? Porque va a depender de la necesidad del estudiante. Entonces, la evaluación eh, va- debe tener las características de validez y fiabilidad. Algunas fuentes de error que hemos logrado rescatar son cuatro tipos. El primer instrumento, como recogida de datos, que nosotros lo hacemos, que a veces nos proporciona información errónea o la información eh, a medias, digamos. Una es el instrumento de recogida de datos. A veces como docentes únicamente utilizamos un instrumento. Por lo tanto, es posible que ese instrumento solo tenga validez en una situación problemática, pero no todo el tiempo es necesario estar utilizando el mismo instrumento, porque en la medida de lo posible, pues pueda que la información que nosotros obtengamos con ese instrumento, si lo utilizamos todo el tiempo, pues eh, no sea la correcta. Otra es el ambiente. Decíamos, los problemas matemáticos son más que todo idealizados.
A veces los estudiantes o nosotros los docentes también cometemos ese error de poder cuantificar al estudiante de acuerdo a lo que ha desarrollado digamos, en un examen, pero a veces no entendemos también que la parte de la contextualización a veces está un poco bajo en el estudiante. ¿Por qué? Porque a veces eliminamos una variable, entonces el estudiante dice, pero si esto no es posible en el entorno, no es posible en el ambiente. Entonces nosotros tenemos que tratar esa parte también, esa parte crítica en el estudiante, esa parte analítica. Otra es el evaluado, decíamos, a veces establecemos prejuicios antes de evaluar, porque decíamos, si un estudiante es totalmente pasivo, de acuerdo al tipo de evaluación que nosotros estamos realizando, pues podemos decir este estudiante no sabe, aunque los conocimientos de este estudiante sean altos, los niveles sean altos. Entonces debemos de variar el tipo de instrumento a utilizar para la recogida de información de tal forma que refleje el aprendizaje en todos los estudiantes, que sea de manera general. Y como cuarto punto, pues es el evaluador. Nosotros como docentes a veces eh, tenemos el papel preponderante acá, porque nosotros somos quienes decidimos quiénes son aptos para o han sido capaces de responder al objetivo que se nos está planteando, pero a veces cometemos los errores. ¿Por qué cometemos errores? Porque a veces no decidimos bien los objetivos que se van a evaluar, porque no seleccionamos la información correcta, porque a veces elegimos una técnica de recogida de información incorrecta, porque diseño una prueba concreta, la misma todo el tiempo, porque aplico la prueba o cómo la aplico la prueba, por cómo corrijo la prueba, decíamos algunos docentes en el área matemática, más que todo, si no se llega a la respuesta exacta, entonces ellos afirman que el estudiante no sabe. Nosotros tenemos que corregirle con total imparcialidad, en este caso. O sea, nosotros tenemos que darle cierto porcentaje también a todos los procesos que el estudiante haya desarrollado. Y a veces con las puntuaciones también. Eso con las puntuaciones, digamos, en una exposición, si ya tenemos algún prejuicio de que algún estudiante no lo va a realizar correcto, entonces nosotros ya puntuamos antes de poder realizar la prueba. Los instrumentos de evaluación, pues ya sabemos, van de acuerdo al proceso y de acuerdo al aprendizaje. De acuerdo al proceso están los contratos didácticos, cuestionario de evaluación, de autoevaluación, la observación de la clase. Y para el aprendizaje, pues son los cuestionarios o test, producciones del alumnado, trabajos prácticos, mapas conceptuales, pruebas escritas y orales, observación de la clase, plantillas de observación y portafolio. Luego analizamos el planteamiento del problema, que decíamos, a veces los problemas matemáticos carecen de información, pero ¿cómo hacerle entender al estudiante que la información está inmersa ahí, pero de manera indirecta? Entonces nosotros debemos de trabajar esa parte en el estudiante. Eh, ¿Pero qué incluye estas capacidades entonces en el estudiante? Incluye capacidades de plantear, formular y definir diferentes tipos de problemas matemáticos, ya sean puros aplicados, de respuesta abierta y cerrada. Resolver diferentes tipos de problemas matemáticos mediante una diversidad de vías. Entonces, en este punto es crucial, decían, donde no solo plantear un tipo de solución a un problema, sino variar el tipo de solución para que los estudiantes pues, elijan cuál es el proceso más adecuado o el proceso que ellos comprenden. Y bueno, pues está la pregunta número 2. ¿Considera que las pruebas escritas, o sea, los exámenes, son el instrumento más efectivo para garantizar que un estudiante adquirió los conocimientos básicos del contenido? Pues durante el desarrollo de esta tutoría, pues ya hemos logrado tocar ciertos puntos para poder responder a esta interrogante. También lo podemos tomar desde nuestro entorno, cuando nosotros fuimos estudiantes. ¿Será que los exámenes lograban reflejar de manera correcta todo lo que yo sabía? Pensemos por un momento eso, pues y démosle respuesta a este interrogante. Y acá pues vamos a analizar un breve resumen. Yo les acabo de dar un breve resumen, pero acá vamos a resumir mediante un pequeño video.
Bueno, ahí teníamos un resumen de todo lo que se ha tratado hasta ahorita. Resumen de todo lo que se ha tratado. Y bueno, vamos con la tarea. Bueno, la tarea ya sabemos que es el diseño del portafolio, que tiene un valor del 5% de la calificación final. Pues la descripción de la actividad dice: a partir de todo lo desarrollado desde las observaciones en los centros educativos, lo primero que hacían, si recuerdan, hasta la prueba objetiva para evaluar los contenidos, de diseñar un documento que adjunte los siguientes aspectos. Bueno, ya vamos a ver los aspectos. ¿Y qué características va a tener? Pues convertir el documento en PDF y entregar el portafolio antes del 19 de diciembre, en esa hora, y cumplir con la fecha para evitar cualquier inconveniente. Los horarios de consulta para cualquier duda pues serán de 6 a 7:30 durante el día martes y miércoles. Bueno, el portafolio, pues acá lo tenemos. Portafolio, o lo que se nos pide en el portafolio, mejor dicho. Acá está. Instrucción: el portafolio debe contener la siguiente estructura: Arial 12, a espacio 1.15, perdón, margen 2.5 y las demás especificaciones. ¿Qué debe de llevar la portada? En esa parte se presenta la información personal, datos de la universidad, imagen de la Minerva, centrada en la parte superior, nombre de la sede, asignatura, título, tema de la tarea, tutor, ciclo, año y lugar y fecha. ¿Qué debe de contener todo el documento? Pues índice, introducción, análisis de observaciones del centro educativo, que es lo primero que hicimos, plan de unidades, el segundo trabajo, los 3 guiones de clase que ya desarrollaron, la prueba objetiva y las conclusiones y recomendaciones. Como última parte, los anexos, o sea, las 3 guías de observación que realizaron en la primera actividad que realizamos. Fotografía si se pudo obtener de las observaciones. Y estas son las especificaciones para el portafolio. Estas son las especificaciones para el portafolio. En el caso de alguna duda, pues me pueden consultar acá, el correo institucional o mediante la plataforma directamente. Bueno, si tienen alguna duda, pues la hacen saber en los horarios ya presentados. Eh, en la medida de lo posible, vamos a lograr solventar todas aquellas dudas que ustedes tengan. Agradecerles por su trabajo y felicitarles por su trabajo, porque sé que hemos estado realizando diferentes actividades para poder completar lo que se pide en nuestra cátedra. Gracias por su participación, pues, y esperamos que todo se haya logrado desarrollar con éxito durante toda esta cátedra. Cumplir con las tareas en el tiempo indicado, eso sí, sí sugerirles para poder evitar cualquier inconveniente. La presentación, tanto la presentación en PowerPoint como el video, pues, como la grabación, pues va a estar escrito en plataforma. Cualquier duda, pues la hacen saber directamente conmigo como tutor o directamente con el coordinador. Pasen feliz día. Este, Vamos a hacer algunas actividades también. La revisión de algunas actividades se le va a ir notificando cuando ya estén las notas. Agradecerles por todo, pasen feliz día, nos vemos la próxima.